Gracias amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión del Día Internacional del Cáncer de Próstata, que es una de las razones más amplias lamentablemente de muerte del hombre y del dominicano también, contamos con la participación no solamente de un médico sino de un científico en la materia, ya que sus credenciales en República Dominicana así le acreditan. Con nosotros el urólogo doctor Wellington Ledesma. Hermano querido, bienvenido a su espacio. Muy buenos días, gracias por invitarnos a esta radio audiencia tuya. Qué bueno tenerlo por acá. Doctor, esto es importante porque la mayoría de hombres nos sentimos permanentemente amenazados por el tema de cáncer de próstata. Lo primero es establecer qué es el cáncer de próstata. Sí, antes de comenzar, quizá hablando del cáncer de próstata, me gustaría decir lo que es la glándula prostática. Por porque favor. Muchísimas veces la gente, de manera general, no sabe lo que es la próstata y dónde está ahí esto. Y es una glándula que aporta cerca del 40% del líquido seminal. Cuando uno tiene intimidad, eyacula, eso que uno eyacula, 30-40% viene aportado por la glándula prostática, que da esos nutrientes pues, para mantener los espermatozoides. Y esta glándula, después de los 40 años, tiende a tener algunos cambios, a veces benignos en términos de crecimiento, otras veces a expensas de células malas, lo que se conoce como cáncer. Y es por esto que incitamos a la población masculina, después de los 40 años, que vaya y se chequee de manera preventiva, para detectar problemas, pero de manera de detección temprana para identificarlo, porque no es lo mismo diagnosticar un problema prostático a tiempo que cuando ya se sale de control. Entonces, para entrar en todo ese mundo y universo, definamos pues qué es el cáncer de próstata. ¿Se pudiera definir? Claro que sí, el cáncer de próstata, así mismo como hay cáncer de mama, como hay cáncer de tiroides, como hay cáncer de pulmón, es un crecimiento anormal de las células que se consideraban normal de cualquier tejido. Si hablamos de la próstata, en el caso particular de la próstata, que es una glándula, entonces estas células que se multiplican a lo largo de toda la vida y van muriendo y se van sustituyendo, comienzan a crecer de manera desprogramada, sin morir, generando esa patología, esa condición que nosotros conocemos como cáncer. Y el problema del cáncer, particularmente de la próstata, es cuando está en la glándula prostática, se puede curar si uno lo detecta a tiempo, pero cuando hace metástasis, cuando infiltra tejidos vecinos, cuando se mueve de la glándula, al sacarlo no lo podemos curar. Entonces, en ese caso, lo primero sería, para tratarlo, darse cuenta de que se está en riesgo o padecerlo. ¿Cuáles son los síntomas, si es que existen? ¿Cómo darse cuenta de que se va o se es proclive a esto o que se tiene? Es una pregunta fantástica y prácticamente obligada, y la gente no termina de entender muchísimas veces que el cáncer de próstata no te va a dar una sintomatología hasta que es muy tarde muchas veces. Por esto que nosotros no esperamos que haya una sintomatología, sino que evaluamos de manera de detección temprana al paciente con los screenings ya establecidos internacionalmente. ¿Cuáles son? El paciente no se siente nada, pero usted va y se hace un análisis de la sangre y se hace un tacto rectal. El análisis de la sangre, que es el antígeno prostático específico, en español, por sus siglas en inglés, el PSA, famosísimo, es ese análisis de la sangre que te dice si los niveles están por encima de lo normal o de manera normal. ¿Qué es lo que se considera normal? Se está establecido de manera cerrada, que es de 4 hacia abajo. Sin embargo, en los últimos años, en pacientes por debajo de los 50 años, se ha bajado incluso por debajo de 2.5. Pero el PSA alterado no es indicativo o una condición sine qua non para que tú tengas cáncer de próstata. Es indicativo de si hay que tener una mayor sospecha o menor, porque lo que sí nos da el diagnóstico es la biopsia prostática, que no se la hacemos a todo el mundo porque sería algo invasivo, se la hacemos a aquellos que nosotros sospechamos por alguna razón que entonces hay una actividad extracurricular en la próstata. ¿Y en qué capítulo queda ahí el tacto rectal para que la gente entienda que es cuando le meten el dedo por el lado para tocarle la próstata y ver si está dura o no? Es así la cosa, ¿no? Así mismo. Entonces, nosotros evaluamos la glándula prostática con esas dos formas. La primera es el PSA, que la gente dice, no, a mí háganme eso en la sangre. Lo que pasa es que el tacto rectal te da otra información que no te da el PSA. Y esto te lo voy a explicar de una manera muy gráfica. Por favor. Cuando con un dedo enguantado y lubricado, nosotros en 2 o 3 segundos introducimos por el recto, por el ano, y topamos la parte de atrás de la glándula prostática.
que es donde se asienta 60, 70% de los tumores prostáticos cuando son identificables clínicamente. Y ahí sentimos el agrandamiento prostático, si está inflamada, si está caliente, si está dura, si está fija, todas esas características de la parte de atrás. Ahora, el dedo no llega a los lados, al centro, al frente, entonces donde el dedo no llega lo complementamos con el análisis de la sangre. Es decir, uno se complementa con otro. ¿Por qué hacer un solo examen cuando nos da muchísima más información cuando lo combinamos? Y es el screening famoso internacional de detección temprana de cáncer de próstata. Entonces, doctor Wellington Ledesma, en el marco de esa realidad que usted describe, ¿cuáles serían los niveles que tiene esta posibilidad de afección? Porque no es lo mismo aquel paciente que el otro, es tratable en este nivel o no. ¿Cuáles serían estos niveles? Mira, me hiciste una pregunta que se me saltó ahorita, que fue los factores de riesgo. Sí. Cuando en nuestra historia familiar alguien tiene cáncer de próstata, nosotros estamos proclives de 8 a 10 veces más a padecer, y incluso en una edad más temprana. Se puede adelantar, si a mi padre le dio a los 70 años y a mí me va a dar, porque genéticamente está codificado para eso, por eso no hablamos de prevención, sino de detección temprana. Puede ser que se me adelante a los 60, 65 años, es decir, 5 o 10 años antes, en la próxima generación que va a aparecer, se puede adelantar. Es por eso que nosotros a partir de los 40, 45 años y más, en este tipo de color oscuro, la raza negra, los afroamericanos, tienden a tener no solamente mayor frecuencia de cáncer de próstata, sino que tiende a ser muchísimo más agresivo también. ¿Y por qué eso? Y eso todavía no se ha determinado, pero es algo que existe así en esa Entonces, raza. en ese caso, por ejemplo, hacerse sus análisis, su tacto, su prueba de sangre, ¿cada qué tiempo? Eso por lo menos una vez al año si está todo bien. Si nosotros hay algo que no nos cuadra y no queremos mandar a hacer la biopsia porque la sospecha no es tan alta, pues vemos al paciente, nos vemos en 6 meses, nos vemos en 3 meses, dependiendo. Seguimiento constante. Pero lo normal es una vez al año. Entonces, el tema del nivel, es decir, ¿en qué niveles es tratable? Porque debo de ser muy honesto y se lo pregunto con mucho respeto. La mayoría de gente que nos está escuchando piensa que cuando hay cáncer de próstata se acabó la vida del hombre, que si la sacaron se llevó todo, no levanta más, se murió el hombre. Mira, ¿qué hay de esto? Los tratamientos de curativos para el cáncer de próstata tienden a ser por la ubicación donde está la glándula y los nervios que llevan lo que es la inervación, la corriente, para que ocurran las erecciones, están cerquititas. Y muchas veces se va a afectar de manera más importante, a veces no tanto, la calidad de la erección del paciente, y en el momento de recuperación, que va de 6 meses a 1 año, puede ser que el paciente pierda de manera importante, que no le permita tener este tipo de intimidad. Pero otra de las cosas que pudieran ocurrir secundario a estos tratamientos quirúrgicos o radioterapia, que son las dos alternativas fundamentales que tenemos para curar cuando está en una etapa curable el cáncer, entonces también está que se puede estrechar un poco la uretra y que el conducto cerrado no permita que se vacíe eficientemente la vejiga, generando esto algunas infecciones. Pero otra cosa que puede pasar es que se altera el mecanismo de continencia y que se le escapen algunas gotas de orina al paciente. Ahí, en cuanto a eso, me está dando la consecuencia, pero entonces sería radioterapia, el tema de la intervención quirúrgica, ¿y qué más? Si nosotros tenemos un cáncer de próstata ya diagnosticado, y esto lo hacemos porque histopatológicamente un patólogo luego de una toma de biopsia identificó que hay un patrón de crecimiento anormal y este patrón de crecimiento no ha salido de la próstata, entonces sacando la próstata o irradiándola, nosotros vamos a curar a este paciente. Hay un tratamiento diferente cuando no está en una etapa curativa, y hablamos de esto cuando se movió o hacia los huesos o hacia algún órgano interno o hacia los ganglios, que es donde fundamentalmente hace la metástasis en las etapas más tempranas de esta invasividad. Pues entonces nosotros tenemos que dar un tratamiento clínico que se hace concomitantemente con el oncólogo. Muchas veces damos un bloqueo hormonal que lo que hace es que suprime la gran parte de la testosterona del organismo, generando esto algunas condiciones de desagrado para el paciente, porque la testosterona es la hormona de la felicidad para nosotros, claro, la que te mantiene el líbido, la que te mantiene la voz gruesa, la que te mantiene la fuerza muscular, y todo esto se puede alterar un poco en mayor o menor medida de acuerdo al tratamiento, si no es en una etapa curativa, sino supresiva hormonal, para controlar ese crecimiento y alargar la vida del paciente. Ciertamente hay un nivel de impacto importante en lo que es la virilidad del hombre a partir de esta situación que se presentan. ¿Cuáles serían los mecanismos alternativos para suplir o por lo menos compensar la pérdida de ese macho que se ve afectado en esta parte? Sí, bueno, lo primero es que nosotros estamos teniendo una
enfermedad que pudiera impactar negativamente en tu calidad de vida, pero también en el largo, podría cortar tu vida. Y es por esto que es importante, un problema de salud pública. Pero una vez que ya se resolvió el problema del cáncer, ahora vamos a manejar lo que son las complicaciones o situaciones resultantes de este tipo de tratamiento. Y claro que sí, un paciente que está por un tiempo en una supresión hormonal pudiera ser que se le dé alternativa de suprimirlo o hacerle intermitencia, alternarlo y ver cómo se va controlando para que pueda tener un disfrute de lo que es uno de los principales placeres para la vida, en mi opinión humilde y personal, y es algo a lo que yo le dedico en mi consulta también mucho pensamiento y estudio. Y hay pacientes que entonces no van a tener una calidad eréctil importante y uno le da algunos tratamientos biorales a ver si mejora esto, y si no, pues entonces se le puede colocar un material protésico, hablando de la bombita particularmente. La bombita, es decir que ya en última instancia, si el asunto no funciona, la bombita puede resolver eso. Recuérdate que estamos tratando pacientes que están en la quinta, sexta década de la vida, que ya la calidad de la erección no es tan buena, y secundario a los tratamientos pues tiende a perderse un poco más. Muchos de los pacientes pudieran tener algún tipo de respuesta favorable. Espérese, mi querido doctor Bolito Ledesma. Pero usted me ha dicho que cuando hay un tema de herencia, incluso puede adelantarse la aparición de este cáncer. ¿Sí? Siendo así, un hombre de 40, 50 años pudiera perfectamente padecer. Entonces, ¿la respuesta sería bombita o qué pasaría ahí? Sí, afortunadamente no es el grueso de los pacientes. Pero hay. Existe la posibilidad de que por eso comenzamos a chequear esto, porque el cáncer, cuando aparece en una edad más temprana, va a ser típicamente más agresivo, y si es más agresivo va a cortar la vida mucho mayor. Es decir, nosotros hemos tenido pacientes de 40 años que han llegado incluso con metástasis, y estos pacientes podrían durar, si no se tratan, 1 o 2 años vivos versus 5 años o más que pudieran durar si uno trata. Es decir, es muy letal cuando no se detectó a tiempo. Si comenzamos temprano y lo detectamos a tiempo y damos tratamiento, pues los tratamientos o las complicaciones resultantes a los tratamientos pudiera ser una prótesis en un paciente, y la hemos colocado en pacientes de 45 años. Tenemos uno y otro de 47. Pero me llama mucho la atención algo, y es el nivel de agresividad. Usted está hablando de que si, por ejemplo, este cáncer no se detecta oportunamente, una vez que hace metástasis, 2 años como mucho, y en el caso de tratarlo 3, 4, 5. Sí, podría ser. Y esto depende el nivel en el que uno lo detectó. Estamos hablando en un paciente que llegó tarde por no hacerse los chequeos preventivos o de detección temprana, como es el término correcto, y es por eso que instamos a la población y tenemos fechas como esta, el 11 de junio, para aclarar esto y divulgar la información que podría salvarle la vida a muchos. Por lo general yo siempre trato como tema central la política, sociedad, pero hoy he querido hacer el tema médico porque ¿cuál sería, para que tengamos una idea, el nivel de incidencia de este tema de cáncer como razón de mortalidad masculina? Y el 10% de la gente que se diagnostica por cáncer es que va a terminar muriendo de esto eventualmente. Sin embargo, en Globocan en el 2020 y 2021 se habló de una inversión epidemiológica, particularmente en la República Dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Que fue el cáncer que más se diagnosticó. ¿Por qué? Porque gracias a este tipo de programas, la gente está yendo a chequeos, tenemos mayor tecnología, hacemos mayor y mejor indicación de biopsia, entonces estamos detectando el cáncer de manera oportuna, y la mortalidad de este paciente que se detectó oportunamente va a ser de un 2% solamente. Algo importante ahí, doctor Wellington Ledesma, urólogo, experto en el tema prostático de cáncer y demás, es el tema de la salud preventiva. Hay muchos recursos naturales que se dice, que si uña de gato, que comer tomate. ¿Existe algún alimento o algún comportamiento gastronómico que contribuya a evitar ese tema del cáncer? Puntualmente, hablando del tomate, que tiene leucopeno, que es una sustancia amigable y antioxidante para la próstata fundamentalmente, porque en varios pacientes que tienen este tipo de prácticas se ha detectado que una incidencia menor de cáncer de próstata, y se ha asociado, y hay evidencia científica que la Es decir, que el que come tomate evidentemente es menos probable que le dé cáncer de próstata. Escuche, pueblo dominicano, el que come tomate es menos proclive al que le dé cáncer de próstata, a comer tomate. Más allá de esa sustancia, y una sustancia protectiva también que tiene y antioxidante el vino, lo que pasa es que eso no se dice mucho porque la gente lo va a utilizar de excusa, pero más allá de ahí no hay tanto efecto protectivo en las otras sustancias.
sustancias vino que la también. gente habla. El vino también tiene antioxidantes, tiene muchas sustancias que te ayudan. Es decir, que una copita de vino al día no cae mal y No, es... incluso los cardiólogos lo recomiendan por el alto impacto benevolente que tiene sobre el sistema cardiovascular. Ajá, dominicano, ya usted sabe que de cenita, un tomatico con un vinito y eso ayuda Va bastante bien, bien. cae bien. Algo importante y es el tema del Estado y el abordaje económico de la enfermedad. ¿Cómo está el tema a nivel de sistema estatal, salud pública para tratar? Porque el que tiene su cuarto puede evidentemente solventar Sí. su situación, pero el dominicano de a pie que depende del sistema de salud pública, ¿cómo está tratando el Estado esto? Muy bien, yo pienso que las políticas orientadas a este tipo de condición están actualizadas. De manera general podríamos decir, porque en los hospitales, y yo laboro en uno, se detecta, ahí en el Hospital Moscoso Puello tenemos más de 10 urólogos y entonces hay consultas regulares y frecuentes atendiendo a este tipo de pacientes, que es un universo por encima de los 40 años y tenemos una muy buena indicación de biopsia y detección temprana de los pacientes y pues entonces lo manejamos en conjunto con los sitios oncológicos que hay y por supuesto de manera privada la mayoría de los pacientes que laboran tienen seguro y los seguros, las ARS, tienen una muy buena cobertura para este tipo de patologías. ¿Y en el sistema público también tiene cobertura? Sí, claro que sí. Algo importante ahí, doctor, y es el marco del aspecto psicológico. ¿Cómo impacta esta enfermedad, este cáncer, en lo que es el individuo y su colectivo, que es la familia que recibe este impacto? Y es una pregunta brillante porque nosotros estamos hablando de que este es el cáncer que está en segundo lugar en términos de mortalidad. Sin embargo, no es tan mortal si lo detectamos a tiempo. Pero aquí la gente piensa que sinónimo de diagnóstico de cáncer es que te vas a morir. Y no necesariamente, las estadísticas están ahí. Sin embargo, cuando tú das esta noticia al paciente y a la familia lo impacta, porque el hombre no es un secreto que es cabeza de familia en la mayoría de los casos, y esto impacta a la familia completa, pero con un soporte psicológico que debe existir, y desde el médico y también en manejo en conjunto con un especialista del área, pues entonces uno puede hacer que el paciente entienda que esto no es un sinónimo de muerte y que su vida va a continuar una vez que nosotros resolvamos el problema. Y si el problema está en una etapa pues más larga, todos nos vamos a morir, pero si se aleja de la ciencia se va a morir un poquito más rápido si no toma el toro por los cuernos. Quiero profundizar un poquito más porque esto impacta no solamente la salud del paciente, sino del entorno porque afecta un área fundamental que es la interacción de intimidad sexual de la pareja según lo que usted ha establecido. Así es. ¿Cómo debería reaccionar aquella mujer, aquella pareja que el marido, su compañero, pues esté pasando por esta situación o por lo menos que se le detecte para que sea un puntal y no piedra de tropiezo en cuanto al manejo de la enfermedad? Claro, la realidad es que afortunadamente, insisto, esto no ocurre por debajo tan frecuentemente por debajo de los 50 años, pero cuando ocurre más letal y ya después que el paciente uno, si es en una etapa curable, lo curó, puede hablar de los otros tratamientos y hay un manejo que el término es rehabilitación oncológica en este paciente y que nosotros podemos comenzar a dar medicamentos y a utilizar otras alternativas como el vacuum para generar mejor calidad de erecciones y si estas no fueran posibles, pues entonces tenemos el material protésico. Finalmente, mi querido doctor Wellington Ledesma, el tema de los avances científicos. Uno ve muchas cosas en redes sociales, que ya se anuncia la cura del cáncer en los próximos 5 años, que si el robot Da Vinci hace cirugía de la próstata sin tocar ningún nervio. ¿Cómo está el tema del avance científico para la cura de esta mortal enfermedad? Sí, buenísimo. La cirugía y la radioterapia, que son las dos alternativas curativas, pues tienen una muy buena tasa de éxito, pero alguna tasa de complicación. Y lo que ha demostrado la mejor o la menor tasa de complicación o afectación en el término de calidad eréctil son las cirugías robóticas. Y aquí en el país, afortunadamente, en Santiago y en Santo Domingo tenemos Da Vinci. Y hay muchas personas que se están entrenando con muchísima calidad en este tipo de cirugía. Finalmente, a toda esa población que lo ve y lo escucha a través de la Z101 en este Día Internacional de lucha, digo yo, contra el cáncer prostático, ese mensaje de exhortación para que sepa cómo manejar de forma preventiva y si tiene la mala suerte de que ya está en medio de la afectación de la enfermedad, cómo manejar para tener una mejor calidad de vida. Hace 40 años el hombre vivía 60 años, hoy por hoy vive 70, 72 años, la mujer vive 80 años. ¿Cuál es la diferencia? Que ella va
al médico más que el hombre. ¿Cuál es la diferencia de esos 10 años de vida que no hemos ganado en los últimos 40 años? Que el hombre creó conciencia y está acudiendo a chequearse de manera de detección temprana y preventiva de otras patologías. Seguir haciéndolo, un dedito al año no hace daño. Doctor, gracias por haber participado. Un gusto. Tiene un compromiso de venir posteriormente un viernes porque usted tiene otra parte aparte del científico, que es el asunto del stand-up comedy. Así es. Vamos a hacer un viernes cultural en esa parte. Perfecto. Está comprometido frente Anotado. al público. Doctor Wellington Ledesma, urólogo experto en el tema de cáncer prostático. Hoy, en el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Prostático Dominicano, a beberse su copita de vino y a comer tomate, pero sobre todo a chequearse regularmente, que es la mejor forma de combatir este maldito flagelo. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.